Este es el primer capítulo de una serie de vídeos que quiero sacar donde os voy a hablar de hitos de la informática y de hackers. Pero no de hacker como los de las películas, sino de hackers de verdad. Personas que dieron un paso más allá y nos han llevado al mundo que hoy conocemos. Como habréis visto en el título del vídeo, en este primer capítulo os voy a hablar de Ada Lovelace, la que es considerada la primera programadora de la historia. Así que sin más miramientos, comenzamos. Viajemos atrás en el tiempo. Estamos en el 1815. Recién acabadas las guerras napoleónicas, el Imperio Británico se coloca como la mayor potencia mundial, por el uso de la máquina de vapor y sus reservas de carbón. En este año nace en Londres nuestra protagonista, Augusta Ada Byron. Cuando nace ya está una celebridad, porque es hija de una aristócrata británica y activista social llamada Ana Isabella Noel, y de Lord Byron, un poeta romántico de la época muy famoso en toda Europa. Su fama no solo se lo debía a su poesía, sino también a las juergas que se pegaba y a su amor por todo tipo de vicios. Al poco de nacer Ada, su madre, cansada de desprecios y juergas de Lord Byron, huyó con Ada a casa de sus padres, mientras Lord Byron dormía. Desde ese día, Lord Byron no volvería a ver a su hija. Este moriría más tarde durante las guerras de la independencia de Grecia del Imperio Otomano. Ada recibió una educación muy estricta, estudiaba matemáticas, francés y música. Lady Byron no le permitía verse con otros niños y pasó la mayoría de su infancia rodeada de gente mayor. Ada era una niña muy creativa y soñadora. Soñaba mucho con volar, de hecho existen cartas donde le explica a su madre sus ideas para conseguirlo. Llevo pensando desde anoche en el invento, y me parece que ni el movimiento ni la extensión de las alas entraña ninguna dificultad. También se me ha ocurrido cómo pegarlas a los hombros. Creo que habría que hacerlas de seda impregnada de aceite. Como veis, estaba bastante obsesionada con el tema de volar. Ada no solía gozar de buena salud, tenía continuas jaquecas y contrajo casi todas las enfermedades que los niños tenían en esa época. De hecho, contrajo una que le detuvo en cama durante 3 años, aunque Ada no desperdició el tiempo y estuvo estudiando esos 3 años. Ya en 1852, Ada se recupera de su enfermedad y con 17 años asiste a una fiesta organizada por Charles Babbage. Este hombre era un matemático inventor británico de la época, famoso porque estaba construyendo la máquina diferencial, una especie de calculadora bastante avanzada para la época. En la fiesta, Babbage le enseñó a Ada la máquina diferencial a pequeña escala que tenía, y esta quedó totalmente fascinada, porque le parecía magia negra, y llamó a este cacharro la máquina pensante. Para ella, esta máquina demostraba que algún día las matemáticas le harían volar. Babbage también estaba trabajando en una máquina algo superior, que era la máquina analítica. Esta máquina nunca se construyó, y se considera el primer ordenador de la historia. La máquina analítica estaba basada en las mismas ideas de los ordenadores actuales. Separaba el procesamiento, lo que hoy conocemos como la CPU en nuestros ordenadores, y la memoria a corto plazo, lo que sería la memoria RAM. Además recibía como entrada tarjetas perforadas, idea que copió del telar de Jacquard, una máquina que cosía patrones y diseños desde una tarjeta perforada. Eso quería decir que el poder residía en la tarjeta perforada, y el que diseñaba esa tarjeta era el programador. Ada le propuso ayudarle y para ello se dedicó en cuerpo y alma al estudio de las matemáticas. De hecho se buscó un profesor llamado De Morgan. Ada avanzaba muy rápido y tenía muchas ganas de aprender. De hecho, De Morgan le escribió a su madre, Lady Byron, comentándole que Ada no debería esforzarse tanto porque ponía en peligro su salud. Esto lo decía porque él, y para la sociedad de la época, las mujeres no valían para estudiar matemáticas ni ninguna ciencia. Las preguntas de Ada para él eran impropias de una mujer. Menos mal que Ada ni su madre le hicieron ni caso, tampoco Babbage, que aceptó a que Ada le ayudase con su máquina analítica. A los 20 años, Ada se casó con William King, con el que tuvo 3 hijos. Como toda mujer de la época, tuvo que despojarse de su nombre, Ada Byron, para pasar a llamarse Ada Lovelace. Uno de los trabajos de Ada fue traducir al inglés el documento de Louis Federico Benabrea que hablaba sobre la máquina analítica. Cuando Charles Babbage se enteró, le propuso a Ada que por qué no añadía algunas notas sobre la máquina analítica, ya que ella la conocía bastante, así que se puso manos a la obra. Babbage, en su autobiografía, comenta: se ocupó de la resolución algebraica de diferentes problemas, exceptuando los relacionados con los números de Bernoulli. Esta parte me ofrecí hacerla yo para darle trabajo. Sin embargo, Lady Lovelace me devolvió las notas para que corrigiera un error mío grave que había detectado.
En las propias palabras de Babbage se puede apreciar que Ada no solo podía resolver cualquier problema matemático, sino que también le podía corregir. Ada agregó sus propias notas a la traducción que ya había hecho de Menabrea, y triplicó la extensión de la publicación. A sus apuntes lo llamó Notas. Esta sería la obra magna de Ada. En estos apuntes expresó la idea que significaba para ella la máquina analítica. La ciencia de las operaciones deriva de las matemáticas, pero es una ciencia en sí misma, y tiene su propia verdad y valor abstracto, así como la lógica tiene su propia verdad y su propio valor, independientemente del objeto al que podamos aplicar sus razonamientos y procesos. La ciencia de las operaciones es la informática, y está hablando de la creación de la informática como una ciencia aparte de las matemáticas. Cabría manejar cosas distintas de los números. La máquina podría componer piezas musicales todo lo largas y complejas que se quisiera. Como veis, estaba hablando de crear música con la máquina analítica, y es que al contrario de Babbage, que solo consideraba la máquina analítica como una simple máquina para calcular números, Ada supo ver un poco más allá de la máquina que tenían entre manos. Estas reflexiones y anotaciones sobre la máquina analítica le valdrían a Ada el reconocimiento de una adelantada a su tiempo. Habría presagiado la informática tal y como la conocemos hoy en día. Otro detalle importante de su obra es el algoritmo para calcular los números de Bernoulli, y este algoritmo es el primer algoritmo en la historia listo para ser procesado por una máquina. Y aunque es verdad que Babbage indica que le va a ayudar a plantear el algoritmo, también reconoce que ella misma le corrige. Podemos intuir que Ada es la autora del algoritmo, pero que Babbage le ayuda un poco. Firmó sus notas con sus iniciales, en un intento en vano en que no se sospechase que era una mujer, ya que tenía miedo de que no se tuviese en cuenta su trabajo. Y no se equivocaba. Su trabajo se publicó en una revista científica de la época, pero pasó sin penas ni gloria. Entonces, finalmente, la máquina analítica no consiguió la financiación suficiente y nunca se construyó. Los años posteriores de Ada serían un poco convulsos, y es que se aficionó a las carreras de caballos y contrajo muchas deudas. En 1852 la salud de Ada empeoró drásticamente y se le diagnosticó un cáncer de útero. Ese mismo año falleció a los 36 años. Tuvieron que pasar 100 años hasta que se tuvo en cuenta su trabajo, y a día de hoy se le considera la primera programadora de la historia. Hoy en día tenemos un montón de referencias de Ada en la informática. Tenemos el día de Ada, el 12 de octubre, en el que se destaca el papel de la mujer en la ciencia y la tecnología. Tenemos programas informáticos como Ada Pro, que lo usan los hackers para el análisis de software a bajo nivel. Tenemos la criptomoneda Ada de la blockchain Cardano. Incluso un lenguaje de programación que lleva su nombre, que creó el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Este lenguaje se usa principalmente en aeronáutica e industria aeroespacial. En cierto modo, Ada finalmente consiguió volar. Y esto es todo, espero que os haya gustado. Si es así, hacedmelo saber. Y nos vemos pronto con más historias como esta. Hasta luego.